¡Hey! ¿Qué pasa, Río Julieros? Ahora Río Julieros. Bueno, yo haciendo tonterías como siempre porque a mí se me da bien, o sea, yo creo que a mí lo que mejor se me da es hacer tonterías, aparte de trabajar y de ser padre y de ser YouTube y todas estas cosas. Pero bueno, yo hago lo que puedo. Esta vez os voy a hablar de cómo se cosecha el arroz. Ya os hice en un video anterior, os hablé en un video anterior sobre cómo se plantaba, pues ahora voy a hablar de cómo se cosecha. Y no tiene mucha ciencia, o sea, ya seguramente en este video lo veréis porque pondré muchas imágenes, pero sí os voy a dar unos pequeños datos curiosos, así. Lo más curioso primero que todo es que estoy hablando del arroz en Akihabara, esto es lo más bueno porque es que, o sea, ¿dónde has venido a grabar todo esto? Pero bueno, yo grabo donde pueda y donde sea. Lo primero que os voy a comentar es que el arroz, para los que no lo sabían, viene de China, o al menos eso es lo que se dice, de China, desde hace 10.000 años que se cosecha arroz. Eso yo no lo sabía, ¿eh? Cuando el arroz ya crece, unos 60, no, creo que ya es casi, o sea, porque se doblan las ramas, pero cuando ya crece 1 metro más o menos, y cuando los granos de arroz son de color dorado, porque se ponen dorados, al principio son verdes, pero luego ya se ponen dorados, ya es la época de la cosecha. Esto viene a ser sobre el otoño, ¿sí? Sobre finales de agosto, principios de septiembre. Y entonces ahí es cuando ya se puede empezar a recoger. Los campos previamente estaban llenos de agua, porque los campos de arroz tienen que tener agua, porque si no tienen agua pues no crecen, y aparte para que la maleza pues tampoco crezca y mate las plantas de arroz. Pero a la hora de recogerlos, a la hora ya de recoger las semillas, unas 2 semanas antes o así, o incluso 1 mes antes, drenan el agua para secarlo todo, entonces ya pueden entrar las máquinas. Porque las máquinas, si el campo no está firme, se hunden y entonces no pueden recoger el arroz. Bueno, resulta que yo quería hacer una tontería aquí, quería ponerme a bailar así, porque mucha gente lo hace muy bacano, pero no, mejor lo dejo porque es que me da mucha vergüenza. Una vez que ya se haya cortado el arroz, que por cierto se corta con unas máquinas que se llaman combine, aquí se llaman combine, y son máquinas pequeñitas porque los campos de arroz no son demasiado grandes como para meter máquinas muy enormes. Entonces lo que se hace, o lo mejor dicho, lo que han pensado los japoneses, que por cierto lo hicieron muy bien, fue hacer máquinas muy compactas, porque hay muchos tipos de campos de arroz, muchos muy pequeños, muy angostos, otros muy anchos, entonces tienen máquinas pequeñitas que cortan bastante. Por ejemplo, puedes cortar con una máquina 3 o incluso 4 líneas de arroz al mismo tiempo. Y, o sea, eso está genial y es súper cómodo, más que hacerlo con la mano, como lo hacían antes en la era Edo, así, o después en la Meiji, que eso llevaba muchísimo trabajo y muchísima gente tenía que estar ahí pendiente para cortar, y eso jodía las espaldas de todo el mundo. Pero ahora ya no es así. Entonces ya con la máquina pues es mucho más fácil, y la máquina esta lo que hace es que recoge el arroz, lo recoge, lo corta, y dentro de la máquina hay un tanque, y en ese tanque hay como una especie de púas que se van moviendo como una especie de círculo de metal que trae unas púas, y eso lo que hace es que separa los granos de las plantas. No sé si me explico. Sería como, por ejemplo, cuando los niños tienen piojos y que les quitan con los piojos con un peine, pues sería algo así, ¿sabes? Y entonces les quitan las liendras, iba a decir yo, quitan los granos de arroz con esa máquina que se mueve en círculos y muy rápido, y los granos se quedan almacenados dentro de un tanque que hay en la máquina.
Y el residuo de la planta, el resto de la planta, que es como una planta larga así de unos 80 centímetros más o menos, no sé si estos serán 80 centímetros, eso lo corta dentro de la misma máquina. Dentro de la misma máquina hay una especie de cortadora y corta las plantas muy finitas, muy pequeñitas, y eso lo expulsa por la parte de atrás. O sea, es súper chulo. Eso ahora mismo ya lo estaréis viendo, pero simplemente dentro de la máquina se separan los granos de la planta y se corta la planta en trozos y se deja dentro del campo de arroz. Se deja dentro del campo de arroz porque esto ayuda, o sea, esto sería como una especie de abono para los campos. Así que por eso hay gente que también lo acumula y los quema, pero lo más cómodo y lo que normalmente la gente suele hacer es dejarlo dentro de los campos de arroz, y ahí pues se mezcla. Después, cuando pasa el tractor a arar la tierra otra vez, pues se mezcla todo eso y eso crea el abono. Ay, ya me cansé, vamos a la siguiente toma. No, que ya me lo estoy inventando, que hay mucha tontería. Bueno, lo siguiente, resulta que los granos de arroz, una vez que ya se han recogido con la máquina esta que se llama combine, como había dicho hace un rato, se llevan a las casas de los campesinos, donde tienen ahí unas máquinas muy grandes para poder secar el arroz y luego después limpiarlo. No sé si yo he grabado alguna escena en la que he mostrado el tanque ese donde lo meten y lo secan. Es como una secadora enorme, donde pueden meter ahí muchísimos kilos de arroz. Pero luego, una vez de que se haya secado, esto lleva más o menos la noche entera, así lo ponen a secar para poder quitarle también el grado de humedad y tal, porque si el arroz tiene muchísima humedad no se le puede quitar la cáscara. Entonces lo que hacen es secarlo para quitarle la humedad y que sea mucho más fácil la limpieza del arroz. Una vez que el arroz ya se ha secado, lo pasan a otro tanque, y desde ese mismo tanque va bajando hacia otras máquinas en las que porque el arroz viene con una cáscara. Bueno, ustedes cuando tienen el arroz ahí en la cocina y tal, lo ven blanco, pero el arroz no es blanco de por sí, el arroz es de color amarillo. Entonces lo que hacen es que con las máquinas de limpieza primero lo pasan por 2 máquinas de limpieza, incluso hasta por 3. En la primera lo que hacen es que son los restos, por ejemplo, de la planta del arroz, o incluso hasta ratones y cosas que se acumulan, porque incluso en el arroz, cuando el arroz está en los tanques, incluso vienen los ratones y los bichos a querer comérselo. Entonces esa máquina lo que hace, una de ellas, es limpiarlo todo, quita los bichos, quita la cáscara del arroz y lo limpia. Luego lo pasa a otra máquina que lo que hace es que lo limpia aún más y trae una especie de bandejas, que en esas bandejas lo que hace es vibrar así, vibra la máquina y el arroz pasa por ahí, eso lo limpia aún más. Luego después ya pasa por otra máquina un poquito más angosta, no es tan ancha, es más alta, pero no es tan ancha. Y en esa máquina hay otro tanque también en el que se va moviendo más y se limpia aún más, o sea, pasa por 3 procesos de limpieza, y luego a partir de ahí ya va saliendo hacia los sacos. Esa misma máquina, la última máquina, trae una báscula, y en esa báscula pues se va calculando los kilos que entra en el saco. Normalmente en cada saco de arroz pesa 30 kilos, son 30 kilos, que eso pesa muchísimo, y ya pues con las máquinas que hay ahora ya es mucho más fácil poder preparar todo esto, porque antes los agricultores tenían, sobre todo la gente mayor, tenía que levantar eso uno por uno, ahí a pulso, ahí como los varones, pero eso llega a cansar bastante. Incluso ahora hay hasta máquinas que te ayudan a quitar el peso. Son como una especie de resortes que ponen en la parte de abajo, para que cuando se haya llenado el saco de arroz, pues que no cueste tanto poder levantarlo y ponerlo en los palets. Y simplemente es eso, ese es el proceso del arroz. O sea, no tiene ciencia, yo creo que no se diferencia de otros países. Lo único que podría decir es que digamos que aquí el arroz, los japoneses son muy especiales con el arroz, muy especiales, porque ellos se fijan mucho en la calidad, en la textura, y al menos probando yo arroz de otros países, yo he notado como que el arroz de aquí es más pegajoso, es más como, no sé,
no es tan seco y encima no es un arroz grande, son granitos muy pequeñitos. Y los japoneses son muy quisquillosos con eso. Ellos cuando van al extranjero y tal, notan la diferencia del arroz. Incluso hay japoneses que dicen, ay no, este arroz no me gusta. Ya, es que de verdad que el arroz de nuestro país es el mejor. Hay gente que lo dice incluso así. Pero bueno, eso va por gustos y lo que sí yo puedo decir es que el arroz japonés es uno de los mejores del mundo y yo estoy muy contento de poder trabajar poder ayudarle a mi suegro en algo tan bonito como es esto, como es la plantación del arroz. Cuando mi suegro la palme, cuando se vaya al cielo, pues me va a tocar a mí que seguir con eso. A ver si lo hago yo porque eso manda huevos hacer eso, porque eso lleva mucho trabajo. Pero bueno, haré lo que pueda. De todas formas, espero que les haya servido este video, espero que hayan aprendido algo nuevo. Le quiero dar las gracias allá a Cristian, al cameraman ahí. Saluda, hombre. Hola. Hola. Mueve la cámara así. Hola. Hola. Ahí está. Bueno, si les ha gustado el video, por favor, le agradecería que le dieran un buen like porque de verdad que me motiva mucho. Le quiero dar disculpas a la gente por tardar tanto en publicar, pero tengo muchas cosas que hacer. Ahora tengo un canal de videojuegos, hago streamings en Twitch, o sea que tengo muchas cosas que hacer ahora. Y Japón, hablar sobre Japón pues es algo que yo tengo como muy secundario. Pero bueno, hago lo que puedo y al menos para tener ahí a mi público con contenido, que es lo importante, y pues mostrando Japón desde mi punto de vista, ¿vale? Cuídense mucho, los quiero, un beso, un abrazo y que tengan un buen día. Hasta luego, rejoleros. Bye, bye. ¡Yane!